Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Estaremos leyendo del verso 24 al 28. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Capítulo 18, verso 24 del libro de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, ¿qué dice? Elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Y cuando lo oyeron allí, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiese. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Qué interesante este pasaje. Este pasaje tiene una enseñanza tan grande que lo podríamos nosotros ver en varias perspectivas. Pero en esta noche quise tomarlo desde el punto de vista de cómo cristianos el Señor nos quiere llevar muchas veces a otro nivel. No poniéndonos nosotros como el que yo lo sé todo. No, porque cada uno en su nivel de su conocimiento, Dios siempre quiere llevarnos a cada uno de nosotros a otro nivel. Es un nuevo año, es un nuevo reto, pero también tenemos retos espirituales. Y los retos espirituales también, o los desafíos espirituales, hay que tomarlos con la misma seriedad que se toman los naturales. Por ejemplo, usted dice, yo tengo que bajar de peso este año. Bueno, espero que también así sea, como está con tanta vehemencia y tanta fuerza queriendo rebajar de peso o queriendo alcanzar así también tengamos nosotros fuerza para también buscar las cosas espirituales. De ello, por eso, el tema es como cristianos ascendamos a otro nivel. No sé cuál sea su nivel espiritual, pero tomemos ese reto. Sabemos bien claramente que dentro de la congregación, al hablar de diferentes niveles espirituales, sabemos que dentro de una congregación hay diferentes tipos de creyentes. Y uno como pastor aprende a conocerlo o a conocer esa diferencia entre cómo están unos y cómo están otros y en qué posición están otros. Pero por lo menos hay tres tipos de creyentes normalmente. El primero de ellos son aquellos que no fueron discipulados. Son hermanos que no conocen las verdades bíblicas. Ese es el primer grupo de creyentes. Ahora, el segundo grupo de creyentes son aquellos que fueron discipulados pero mal. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí. Son aquellos que aprendieron la palabra pero la ponen a su manera y a su estilo y hasta forman doctrina y todo lo que ellos saben es todo.
No hay quien les gane. Y ese es el otro grupo de creyentes que hay dentro de la iglesia. Y dicho sea de paso, como pastor lo he vivido. Hay personas que dicen, ¿y a mí este pastor qué me va a enseñar? Entonces quiere decir que aparte de tener un problema de altivez, que simplemente conoce la Biblia a su manera. Por eso, veamos el tercer grupo de creyentes. El tercer grupo de creyentes es aquellos que han estudiado la Biblia. Es aquellos que tienen un profundo conocimiento de la palabra, pero que también han llegado a un tope, o lo diríamos, a un límite, y allí se han quedado. Por eso, tanto para el primer grupo, como para el siguiente grupo, como para el segundo grupo, o para el tercero, es necesario que nosotros vayamos a otro nivel. Ahora, ¿por qué? Porque algunas veces nosotros, mire, tanto como jóvenes y adultos, porque el joven, por ejemplo, yo trato de que se dé cuenta que necesita crecer. Uno de los jóvenes me dio una expresión muy grata. Me di cuenta de una expresión muy grata. Uno de los jóvenes que acaba de entrar a la universidad me dio una expresión grata, porque a él le están enseñando religión. Y ahora lo que él está aprendiendo de religión, dice, esto es lo que el pastor nos ha enseñado. Entonces quiere decir que hay un problema, que cuando se enseña acá en la iglesia, hay muchos que tienen en poco la enseñanza. Pero es necesario ir a otro nivel para que te des cuenta que desperdiciaste tu tiempo cuando el Señor mismo te quería enseñar algo más. Ahora, ¿por qué no digo eso? ¿Por qué lo digo? Porque en realidad cuando nosotros nos damos cuenta, día con día, yo como servidor del Señor, me doy cuenta que necesito escalar más. A veces quisiera detenerme en hacer ciertas cosas y escalar un poco más para poder conocer más a Dios. No solo como adultos, sino también como jóvenes se necesita conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos menciona el caso de este hombre llamado Apolos. Este hombre era un creyente excepcional. Este era un hombre realmente admirable por todos los ángulos que usted lo quiera ver. Ahora, sus cualidades en los versos que hemos leído son inigualables, porque realmente tiene tantas cualidades este hombre. Mire, su manera de hablar, su manera de expresarse, wow, este hombre aplastaba a cualquiera. Y ahora, aparte de eso, el conocimiento que tenía, de hecho, pero sin embargo, también le hacía falta un poquito. Le hacía falta un poquito. Ahora yo pregunto, entre paréntesis le dejo ahí en interrogante, ¿qué tanto le está faltando a usted? Bueno, yo sé que hay algunos... porque mire, este hombre con gran elocuencia expresaba las cosas de Dios. Y dice que ya había una pareja, Priscila y Aquila, que lo escuchaban atentamente. Ahora, pero el único objetivo de esta pareja era ayudarlo. Ahora, ¿qué tanto está abierto nuestro corazón para dejarnos ayudar? A veces no muy abierto, ¿no? Pero bueno. Ahora, por eso es que en esta historia nosotros encontramos un reflejo de nuestra propia vida, cómo este hombre
este hombre con tanto conocimiento, con tanta sabiduría, era necesario que ascendiera un poco más. Ahora yo pregunto, nosotros como creyentes necesitamos ascender un poco más. Por esto es uno de los claros ejemplos en este inicio de año de cómo nosotros podemos o necesitamos ascender un poco más. Ya no nos mantengamos al mismo nivel. Por favor, sacudámonos lo que quedó atrás y veamos hacia aquello que el Señor nos quiere llevar a nosotros este nuevo año. Para ello quiero compartir 3 puntos esta tarde, los cuales que sirvan de beneficio para nuestro crecimiento y un despertar en nuestra vida personal. Veamos. Número 1. Muchas veces no es suficiente la elocuencia. ¿Por qué? O la elocuencia como lo que llaman a los muchachos ahí en la escuela, lo que le llaman la oratoria. ¿Sí? ¿Saben que los muchachos de la universidad los ponen a muchas veces o en la high school, los ponen a exponer algún tema o algo y hay algunos dicen, bueno, me tiemblan las piernas, se me cae esto, no tengo palabra? Bueno, esto es precisamente. En el verso 24, en el cual comienza, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Dice, natural de Alejandría. Mire la siguiente frase. ¿Varón qué? Elocuente. O sea, en otras palabras, ¿sabe usted que hay personas que sin haber ido a la universidad, sin haber ido a alguna escuela donde les... Oiga, qué facilidad de palabras tiene? Expresan todo con tanta naturaleza. Yo no sé, les voy a traer a memoria un poco a algunos de los de mi edad y algunos que dicen de allá en mi tierra, por ejemplo, en mi tierra, habían unos ciertos hombres que se subían a vender productos a los autobuses, porque yo no llegaba a carro allá, ¿no? Hay algunos que presumen de carro. No, yo no tenía carro, y como dice el cubano, yo me iba en la guagua, ¿sí? Y cuando estos se subían, se ponían aquí lo que anduvieran en el brazo vendiendo, oiga, y se ponían, les daban... Antes de que el autobús empezara a caminar, empezaban ellos a hablar. Y qué elocuencia, ¿no? Y en 5 o 10 minutos a todo mundo lo tenían ahí. Y es que esta pastilla le quita el dolor de acá, lo vuelve a hacer joven, le quita la arruga, le quita esto. Y total es que todo el mundo... Oiga, y eso era... o sea, ¡qué elocuencia! Oiga... En otras palabras, ahora, pero díganme, muchos de ellos eran simplemente, ¿qué? Personas comunes que no tenían escuela, pero tenían lo que nosotros diríamos en nuestro lenguaje natural, qué gran palabrería. ¿Sí? A ver, el que está de acuerdo conmigo, levante la mano y me diga, ¿Sabe que hay hombres que convencen a todo mundo solamente con puro hablar? Usted no está interesado en comprar, pero por último se queda usted y después dice, cómo me embobaron y compré esto. Gracias, por lo menos uno me dijo amén, los demás solo se pudieron a reír. Eso indica que también estaban en el mismo rollo, ¿no? Comenzamos. Ahora, sin embargo, este era un hombre, pero este era un varón elocuente. O sea, que quiere decir que él sí sabía manejar la oratoria. Porque hay que saber, ¿por qué? Porque dentro de la oratoria nosotros debemos de aprender a tener los tonos de voz. ¿No se dan cuenta que cuando uno comienza a predicar sus primeros años, o el que comienza a cantar en sus primeros años, termina fónico? ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque no tiene control en el tono de voz. Este sí sabía. Oiga, yo tengo micrófono, pero y en aquellos tiempos que no había micrófono, para que lo escucharan, o sea, él tenía que tener, porque muchas veces nosotros, en vez de hablar,
gritamos. Y cuando gritamos no nos entiende nadie. Una cosa es tener fuerza en la voz para que nos puedan comprender. Entonces yo me puse a pensar, qué hombre más privilegiado, igual que ustedes, hermano. Sí. Aleluya, que por lo menos 2 que 3 me dijeron amén. Amén. Ok, qué privilegio. Ahora, pero miren la segunda cosa que viene, pero algunos, perdón, antes de entrar a la segunda frase, hay otra, dentro de lo que es la elocuencia, hay algunos que apelan a que él era de allá de Alejandría. Y allá del centro de la filosofía. Por lo tanto, muchos creen que porque él había sido enseñado allá dentro de la filosofía y todo esto, el comportamiento tenía bastante escuela, por así decirlo, de una forma más práctica. Ahora, y apelan a que por eso él era elocuente. Pero hay otra segunda cosa que aparece acá que también me llama mucho la atención, y es que realmente dice poderoso en las Escrituras. Ahí sí termina de complementar lo antes dicho. Por eso es que Lucas, imagínense Lucas, el escritor del Evangelio y el escritor del libro de los Hechos, Lucas, para verse él realmente, como dice, quedar él ahí con una incógnita y venir y sentarse en primera fila para escuchar a este hombre, quiere decir que este hombre sabía hablar. Y le había interesado más aún a Lucas porque él era poderoso en la palabra. ¿Saben que algunas veces nosotros hablamos mucho, pero no tenemos autoridad de Dios en lo que nosotros predicamos? Porque son 2 cosas diferentes. Podemos vender en los autobuses, pero no tenemos autoridad de Dios. Y este hombre era poderoso. Dice, era poderoso en las Escrituras. ¿Y qué quiere decir que era poderoso en las Escrituras? Y ahí es donde yo quiero, por favor, muchachos, que jóvenes y adultos entendamos estas frases, porque a mí me interesa que nosotros nos demos cuenta que muchos de nosotros no escalamos ni vamos a otro nivel en el Señor, porque no es que el poder de Dios sea simplemente para algunos creyentes, no. ¿Sabe usted que en nuestras iglesias hay muchos cristianos analfabetas? No, solo uno me dijo amén allá, los demás no, ya se me escondieron, se metieron. Hay muchos cristianos analfabetas. Ahora, ¿y por qué somos analfabetas? Porque no conocemos la palabra de Dios. Y este hombre, al decir era poderoso en las Escrituras, quiere decir que sí leía la Biblia, lo leía los rollos. Ahora, ¿cada cuánto está leyendo usted la Biblia? Cada vez que vengo a la iglesia, pastor. Y esto que todavía la traigo en el teléfono, porque la Biblia la dejé. Está muy pesado. Ahora, ¿por qué? Porque es interesante. Es interesante darnos cuenta qué tanto. Mire, ¿sabe qué? A mí me encanta ver a los hermanos cuando traen su Biblia, ¿no? Y la traen bien cerradita debajo, más ahora en tiempo de lluvia, ¿no? La cierran así, la traen en su bolsita. Y cuando le digo, enséñeme su Biblia, y le digo, hermana, permítame. Y no, ni una hoja, todas están bien pegaditas, porque están nuevitas. ¿Cuántos años tiene con la Biblia? Mire, la compré hace como 1 año. Y desde hace 1 año no la he leído para nada, hermano. Le acabo. Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que traen su Biblia y la traen bien esponjada, ¿no? ¿Sí? Esta es 3 veces mojada, ¿sí? ¿Qué pasó?
Es ilegal, me va a decir alguien ahí, ¿no? No, esta Biblia es 3 veces mojada. 3 veces se me mojó en Cuba. Ahora, yo no sé qué tan esponjada esté la suya, será porque recibe mucho sol y la deja ahí en el asiento y la carga ahí enfrente para que digan que es cristiana y la carga ahí, le pega el sol, le pega. Pero sin embargo, Apolo no. Apolo, ¿sabe qué? A mí me gusta porque cuando dice que era poderoso en las escrituras, esto quiere decir que este hombre sabía y conocía la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿sabe que cuando nosotros nos interesamos en conocer más a Dios, no solamente tenemos una intimidad espiritual con Dios, el Señor mismo nos quiere promover a otro nivel espiritual? ¿Estará usted entre ese grupo? Ay, aleluya. Dígame, por favor. Ahora, ¿sabe que cuando uno viene, recibe a Cristo, uno dice, yo ya recibí a Cristo y ahí se acabó todo el asunto? ¿Sabe que porque hay algunos que vienen, entregan su vida a Cristo y ahí nomás se quedan? No, por favor. Hay necesidad de ser instruidos en el camino del Señor. Vean lo que dice el verso 25, por favor. Mire, dice, este había sido instruido en el camino ¿de quién? Este había sido instruido en el camino del Señor. Qué interesante. Realmente, cuando nosotros nos damos cuenta y seguimos leyendo la porción, es probablemente que este haya sido instruido por uno de los discípulos de Juan el Bautista. Yo no sé quién es saber quién es ese. Bueno, permítame presentárselo esta noche. Juan el Bautista era aquel el cual declaró y habló y profetizó Isaías acerca de este que venía antes del Señor. El que decía, yo vengo abriendo camino. El que le dijo al Señor, yo no soy digno de desatar aún la correa de tu sandalia. Estamos hablando de ese. Ahora, sin embargo, es probable que él haya conocido el camino del Señor por haber y hubiera sido discipulado por uno de aquellos que eran seguidores de Juan el Bautista. Por lo tanto, cuando nosotros seguimos leyendo, dice, porque más adelante dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan tiene que ver nomás con el de arrepentimiento. Por lo tanto, hay algo que nos confirma a nosotros el porqué de eso. Y es que póngale cuidado a su Biblia. Ahora, póngale cuidado a su Biblia. Mira el subtítulo que está antes del verso 24. Dice, Apolos predicaba ¿a dónde? En Éfeso. Pero un poco más tarde, en el capítulo 19, aparece otro y dice, y ese subtítulo en el capítulo 19, verso 1, dice, Pablo, ¿a dónde? No, yo sé que ahí no dice, porque esa Biblia es tan tremenda. Esas solo son para principiantes. Tú ya estás más adelantada. ¿Sí? Mis ojos recorren a todos cuando predico. Mis ojos recorren a todos cuando predico. Mire, ¿por qué? Dice Pablo en Éfeso, verso 1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba ¿dónde?
Ahora ya él estaba en Corinto, ya no estaba en Éfeso. Dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿vino a dónde? A Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, verso 2 dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En otras palabras, ¿hasta dónde conocía a Apolos? Apolo conocía hasta el bautismo de Juan. Oiga, pero ya se me olvidó con las palabras que comenzamos en el verso 24. Oiga, es que es interesante. Dice que era varón elocuente y poderoso en las escrituras. Pero ¿hasta dónde conocía él? Hasta el bautismo de Juan. Por lo tanto, esto nos indica a nosotros que este hombre era intachable hasta donde él conocía. En otras palabras, ¿sabe que por eso que hay personas que cuando, ya voy a entrar al segundo punto, realmente cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces nosotros no queremos aceptar más, no queremos entrar a otro nivel, porque nosotros decimos, así sé, así conozco, y de ahí no quiere pasar. Por favor, no nos quedemos allí. No nos quedemos allí. ¿Por qué? Porque realmente él está hablando allí. ¿Cuál era la condición? De tal manera que si él era elocuente, él conocía las escrituras, pero no sabía nada del Espíritu Santo. Quiere decir que Apolo no sabía nada del Espíritu Santo. Él lo único que sabía era el qué, del bautismo de arrepentimiento al estilo Juan el Bautista. Pero él a lo mejor había escuchado acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero había escuchado, pero más nadie le había enseñado más. A veces nosotros, ¿sabe que a nosotros no nos gusta que no nos enseñen? Porque ya la sabemos todas. Perdone, pero necesitamos ir un poquito más allá. Por eso es que cuando lo lógico fue, o lo lógico sería que nosotros encontramos a un Apolo ya aquí limitado. Él ya está limitado. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento en el Antiguo Testamento. Tiene conocimiento de los periodos el periodo oscuro de lo que es la iglesia, pero también ahora lo único que él conoció fue hasta Juan el Bautista, porque uno de los que le enseñó a él era su discípulo. Pero sin embargo, en medio de todo ello acontece algo importante. El Señor lo quiere llevar a él a un nivel más profundo. Dios mismo también nos quiere llevar a nosotros a otro nivel más profundo de conocer la palabra de Dios. Ahora veamos, en el mismo verso 25 dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Ahora, el buen ánimo, el vigor que tengamos, no quiere decir que conocemos al Señor. No quiere decir que conozcamos al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque él hablaba y enseñaba hasta donde él conocía. A ver, ¿sabe usted que por eso yo agradezco a Dios por los jóvenes que continúan estudiando? A sus hijos, si no quieren, empújenlos, y no se cansen de empujarlos a que sigan estudiando. ¿Sabe que había una frase que mi madre me decía a mí cuando era niño? Para ignorantes en esta casa, basta solo conmigo. Usted tiene que ir a la escuela. Así me decía ella. Ahora yo pregunto, a veces por eso es que vamos perdiendo el deseo, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, en no escalar un poco más.
Y lo decía la semana pasada, usted quiere ocupar, hace 2 semanas decía yo, usted quiere ocupar la posición de jefe. ¿Y por qué no va a la escuela? ¿Por qué no estudia? Usted quiere ser jefe a pura ley, así nomás. No, por favor. A los diáconos yo siempre les he dicho, las computadoras no queman. Ellos queman a las computadoras. Porque le aprietan los botones equivocados. Pero no le hace, compra otra y hasta que aprendamos. Pero a veces nosotros no queremos. Porque parece que eso solo es para aquellos que tienen gran sabiduría. ¿Y usted no tiene sabiduría? Gracias, hermano. Aleluya. Por lo menos uno me contestó. Amén. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces nosotros tenemos un dinamismo para otras cosas. Pero este hombre tenía un gran fervor. Pero en ese fervor realmente Dios lo usaba. Dios lo usaba. Aunque no conocía las cosas del Espíritu. Él llamaba la atención y la gente se amontonaba. Y entre ellos estaba Lucas también. Porque Lucas había sido cautivado por todos los dones. Que por cierto va a ser el otro tema. Por los dones espirituales que este hombre tenía. Porque yo realmente, cuando yo encuentro una persona que tiene una facilidad de palabra, digo yo, qué bárbaro, como Dios lo usa. A ver, eso es como, ¿sabe que hay una diferencia en el hablar inglés? ¿Sí? ¿Correcto? Yo le digo a mi esposa, hay una diferencia entre hablar el inglés estilo indio, como nosotros, ¿no? Parece que vamos cortando caña y abriendo camino, todo así. Ya hay algunos se puso a reír, ¿no? Pero hay personas hay niños que usted los escucha y usted dice, y usted le quiere decir al niño, sígueme hablando porque quiero aprender yo inglés, ¿sí? Que pronuncian las palabras tan acentuadas, ¿sí? Y bien dichas, de tal manera que digo, si este fuera mi intérprete, le entiendo todo lo que me dice, ¿sí? Aunque me lo dijera en inglés. ¿Por qué hablan tan claro? O sea, hay algunos de nosotros que hablamos y nadie nos entiende, decimos de todo y no nos entendieron de todas formas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque a veces en el fervor que tenemos de comunicar la palabra, decimos tanto y gritamos y no acentuamos nuestras palabras a la hora de hablar, pero lo único que tenemos es un fervor de querer hacerlo. Ahora, sin embargo, él dice, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Por lo tanto, él sí sabía lo que era el Antiguo Testamento, lo que era el Pentateuco, lo que eran las leyes de Dios, lo que era lo concerniente a los profetas y lo que se había hablado acerca de la venida del Mesías, más nada. Pero lo conocía bien claro. Ahora yo pregunto, ¿ha leído usted con cuidado el Antiguo Testamento? No, pastor, es que mire, cuando comienzan con esos nombres medio raros, pastor, a mí que como que se me... ¿Sí? ¿A cuántos le pasó eso? Bueno, entonces siga leyendo los nombres, hasta que no se los aprendamos. ¿Y usted qué pensaba? ¿Que le iba a decir que no? Ahora... Porque este hombre enseñaba con diligencia y sabe que es necesario aprender todo ese recorrido para que cuando nosotros predicamos las personas nos logren entender de quién estamos hablando. Número 2. Ahora ya tenemos todo ese conocimiento, pero realmente necesitamos ser humildes de espíritu. Amén. Para recibir la enseñanza de otra persona. Porque algunas veces nos paramos así, ¿no? Y a mí, ¿quién me va a enseñar? A mí, ¿quién me va a decir que, hermano querido, lo que tú sabes y lo que yo sé es el principio, ¿sí? Este librito tiene la vida de cada uno de nosotros trazada de principio a fin.
Y hay muchas cosas en nuestro caminar que aún todavía no las hemos entendido. Necesitamos venir a Él. Él dice, hablando el Señor por sí mismo, dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el todo en todo. Yo soy el que abre la puerta, el que tiene la llave de David, el que te lleva a la salvación eterna. Pero ¿quién es ese que todavía no lo conozco? Tantos años, tanto tiempo he estado entre vosotros, le digo al Señor. A veces nosotros, tantos años tenemos en la congregación y estamos igual. Bueno, verso 25. El conocimiento real de Cristo llega en el momento oportuno. Y si a nosotros nos midieran por con una regla, ¿qué tantos conocimientos tenemos del Señor? ¿A dónde se encontraría? Del 1 al 12, va, así no vamos a utilizar mucho. ¿A dónde estaría usted ubicado del 1 al 12 en una regla de medir? Ah, pastor, mire, yo creo que estaría, yo rebaso los 12, me diría alguno. Yo me voy más de los 12, pastor. Qué bueno. Denle un aplauso por aquellos que pensaron. Denle un aplauso a los que pensaron que rebasan los 12. Pero yo sé que hay algunos que me dije, yo sé que más de algunos me va a decir: pastor, yo no llego ni a la mitad del 1. Más si el hermano aparece con los nombres, con la matemática, dirían, y a preguntando que cuántos años tenía Noé cuando terminó de hacer el arca, y que cuánto tiempo pasó en las aguas, cuántos días pasó en las aguas. Entonces, yo no sé de dónde se la saca. Que hermano, para sacarse toda la matemática de la Biblia, y que usó, y que de cuántos codos la iba a hacer. Y entonces dice: codo es el único mío que tengo, va a decir por ahí alguno. No, estamos hablando de los codos de medir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos una perspectiva, hasta dónde está nuestro límite de conocimiento, es necesario avanzar, hermano. Es necesario avanzar. Créame, cada día, cada año que termina, vengo al Señor y le digo: yo voy a hacer un recorte de mi vida. Le digo: sí, tengo que recortar muchas cosas. Y le digo: Señor, este año no me quiero envolver en la enseñanza. No te vas a envolver en la enseñanza, no, Señor, este año no me quiero envolver en la enseñanza. Y cuando me llega, de repente empieza a sonar el teléfono: oiga, necesitamos que venga aquí y esto. Digo: Señor, pero ya te dije que no quiero. Ahora yo le pregunto a usted: ¿y usted cómo le ha dicho al Señor? Ya no quiero leer la Biblia. Este año no quiero leer la Biblia. ¿Sí? Porque hay algunos que dicen: no, pues mejor que me la prediquen y yo la oigo. ¿Sí? Algunos nos quedamos ahí. Ahora, es probable que él conocía hasta el bautismo de Juan, pero era un hombre que estaba bien desarrollado en los dones que hasta ese momento él tenía. Por eso hay una frase dicha por Matthew Henry que me gusta: Apolos enseñaba el evangelio de Cristo hasta donde el ministerio de Juan el Bautista lo dejó. ¿Hasta dónde enseña usted? Dentro del evangelio del Señor Jesucristo, ¿hasta dónde enseña usted? Pues yo ni hasta donde llega Juan el Bautista, si apenas estoy en la primera página del libro de Génesis, pastor, y con esa se me hace, con esa termino todo confundido. Bueno, sí, porque hay algunos que conocen poco, ¿no? Y con todo respeto lo digo. Ahora, ¿por qué? Porque a lo mejor él nunca había oído hablar acerca de los milagros que los apóstoles hacían a través del Espíritu Santo en la vida de ellos. Por eso es que él estaba ahí.
Pero Dios tiene todo en su tiempo. Dios tiene todo en su tiempo y lleva y nos hace crecer. Por eso el que esté aquí no es una obra de la casualidad. Es un propósito divino de parte de Dios. Por eso yo siempre creo eso. A veces nosotros creemos, no dice que yo llegué porque yo vengo con tantos problemas, yo vengo que no aguanto. Mire, pastor, la carga que yo traigo, la maleta que yo... Sí, pero debemos de conocer a nuestro Dios para poder orar y saber que Él nos va a contestar. Porque no solamente es la carga. Porque entonces, ¿dónde? A ver, ¿cómo yo voy a quitarme esta carga? ¿Acaso no dice la Biblia, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados? Amén. Pero ¿dónde dice? Aquí en la Escritura. Pues eso yo solo lo he oído. Pues es tiempo que lo busquemos y sepamos para saber qué es lo que nuestro Dios está diciendo. Amén. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el verso 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿qué dice? Priscila y Aquila. Esta era una pareja, ¿sí? Esta era una pareja. Ahora, y dice, le tomaron aparte. ¿Sabe usted que hay matrimonios que son de gran bendición? ¿Sí? ¿Sí? Siempre tienen algo que enseñarnos. ¿Sí? Porque hay matrimonios que solo se la llevan de puro comerse al pastor y comerse a los diáconos y comerse a los hermanos de la iglesia, decirle hablar mal de todo el mundo. No. Hay parejas que son bendición. Amén. Hay parejas que son bendición. Y esta era una en la vida de Apolos. ¿Por qué? Porque hay parejas que nos enseñan a nosotros. Y este caso es bastante interesante. ¿Por qué? Porque él había sido formado por uno de los discípulos de Juan, pero ahora tenía que buscar tutoría o alguien se tenía que enseñarle el resto del camino para que su trabajo fuera más efectivo. Pero hay algunos que no nos queremos dejar enseñar. Ahora, veamos, hay dos cosas bien significativas en este encuentro. La primera de ellas es que estos esposos le quieren ayudar, que están dispuestos a ayudarle. Y la segunda cosa es que Apolos tiene que tener una actitud de humildad para recibir esa ayuda. Porque hay algunas veces personas que no quieren ser ayudadas. Por ejemplo, y eso quiero que sepa que es de ser humilde. El otro día compartía con uno de los hermanos aquí en la congregación. Estaba llevando a mi esposa al hospital por una de sus citas que ella tenía. Y cuando llegué al hospital, había un hombre en silla de ruedas que estaba bajando su rampa para subir la silla y subir todo lo demás en la parte trasera de su pica. Entonces me acerqué como buen samaritano, igual que usted, diga amén. Amén. Como buenos samaritanos, yo me acerqué a él y le dije, ¿le ayudo? Usted sabe, en mi inglés indio, le dije yo, le ayudo, porque era americano. Levantó su rostro y me dijo, no. Le dije yo a mi esposa, ¿sabes cómo sentí, mi amor? Le digo, como que... Le dije yo, y donde vi la necesidad, le dije, está bien. Bueno, di la vuelta. Había pegado como 3 pasos y él me dijo, está bien, me dijo, ven, ayúdame. Entonces vine y le subí la rampa y le puse todo y él medio se fue sosteniendo, se agarra del lado del pickup hasta llegar a la puerta
para subirse, él por lo menos, para dejar, él por lo menos dura 1 hora en subirse al vehículo. Entonces yo quería hacerle la tarea más fácil, ¿no? Pero no quería, ¿qué? Dejarse ayudar. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿usted se quiere dejar ayudar? Amén. Porque hay unos que no se quieren dejar ayudar. Y aunque tenemos necesidad y tenemos impedimento, no queremos que nadie nos ayude. Conocer al Señor, para conocer a Dios necesitamos que alguien nos lo introduzca a través de la palabra. ¿Sabe cuán agradecido estoy yo? Porque mi pastor, él y yo pasábamos ratos hablando de la palabra de Dios. Ahora, hubo alguien que sembró. Ahora pregunto, ¿usted está dispuesto? Por eso es que así como también hay matrimonios y hay parejas que son de ¿qué? De gran bendición para uno. Apolos en ese momento, para aceptar que alguien le dijera, oye, ven, te voy a ayudar, te quiero enseñar algo más. Tenía que tener, ¿qué? Un corazón humilde, porque a veces uno, a mí nadie me lo enseña. ¿Sabe cuántos años tengo en el Evangelio? Le dicen a uno, ¿sí? Tengo como 60. ¿Y cuántos años tiene de vida? 59. No, perdón. Tiene 69. Algunos que van todavía más allá, más adelantados, dicen, no, tranquilo, hermano. Pero puede tener los 59 años en el Evangelio, pero no conoce del Señor. Por favor, aceptemos que somos niños en la fe y necesitamos dar los primeros pasos en el Evangelio. Así es, hermano. A ver, a mí me encanta, había un corito que yo escuchaba cuando recién yo me convertí. A los muchachos les va a parecer risa porque muchos de ellos ya no lo escucharon. Somos los soldaditos del Señor y tanta les enseñaban a los niños. Y yo me decía, ay Señor, me voy a hacer como niño porque yo sí quiero aprender la Biblia. Aquí con todos los adultos nadie nos enseña. Por eso nació en mi corazón el deseo de ¿qué? De querer conocer al Señor. Ahora, y aunque llegó el tiempo en el que aprendí a conocer mucha parte de la Biblia, no era lo suficiente, porque mi anhelo en mi corazón estaba conocer más a Dios. El anhelo de Apolos también era hacer el trabajo del Señor más eficaz, de tal manera que aquellos que lo oyeran, ellos quedaran atónitos de ver el poder de Dios cuando Él hablaba. Ahora, pero para ello es necesario un proceso de madurez. ¿Sabe usted que hace un instante le decía a uno de los oficiales de la iglesia, ¿sabe que algunas veces nosotros somos bien inmaduros? ¿Qué pasó, pastor? Ya me está ofendiendo. Sí, no importa, estamos mayores. ¿Sí? Más si ya estamos mayores, conforme nosotros crecimos con nuestros padres, decimos, yo crecí así a la pura brava, no hubo nadie que me dijera nada. Y cuando viene el pastor y le dice, mire, hermanita, esas palabras no se dicen. ¿Qué pasó? Usted me va a enseñar ahora a hablar a mí si tengo tantos años. Hermanita querida, deje todas esas palabras. Ya usted es una hija de Dios. Usted es una nueva criatura en Cristo. Algunos dijeran amén, ese era yo. Pero cuando el pastor viene y le dice no la diga, se constituye enemigo de la persona. ¿Sabe que hay personas que todavía siguen diciendo, este es mi carácter, este soy yo, y a mí ni el pastor ni nadie? Hermanito, mira, delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Porque algunos de nosotros, este hombre tenía que ser humilde para aceptar la corrección. Y como era tan humilde, aceptó, porque dice, lo tomaron, dice el verso 26, lo tomaron aparte
y le expusieron exactamente el camino de Dios. Y entonces sí le hablaron del advenimiento del Espíritu Santo. Entonces sí le dijeron que el poder maravilloso del Señor, que el Señor no se quedó en esa tumba, que Él caminó aún todavía 39 días más sobre esta tierra, y Él les dijo: yo es necesario que yo ascienda para que el Espíritu de Dios descienda, y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y entonces este hombre dijo: esto era lo que me faltaba. A mí nadie me lo había enseñado, yo todavía no. Sí. ¿Sabe que uno del pastor dice, muchos dicen, no, el pastor se la sabe de todas? No, yo me siento ahí, yo lo puedo escucharlo. Yo aprendo de todo. Yo aprendo de todos ustedes. Porque algunas veces nosotros empezamos a decir eso, pero es necesario tener una madurez espiritual. A veces estamos maduros de los golpes que traemos, pero no de que hayamos crecido de ninguna manera, así, porque nos duele aquí, nos duele allá. Ya nosotros ya estamos hasta pasados de maduros, ¿no? Traemos un montón de dolores, ¿sí? Tercero, la corrección nos lleva a un nivel imaginable. Amén. Porque esa corrección le iba a llevar a algo más interesante. Porque, mire, por favor, vaya conmigo al verso 27. Dice, queriendo él. Ya en el verso 27 dice, queriendo él pasar, ¿por dónde? Por Acaya. Esta era una ciudad también donde Pablo había predicado. Había un deseo él de ir a Corinto, allá en Acaya. Él quería ir. Ahora, pero Pablo ya había ido allá también. ¿Y sabe por qué? A veces dicen, no, pero es que aquí si todos aprendemos nos vamos a hacer un montón de cabezones acá, que entonces ya no va a haber más nadie a quien enseñarle. Siempre habrá alguien, porque hasta que el Señor no venga, habrá que predicarle a los que no conocen de Cristo. Pero porque a veces se nos meten unas ideas medio raras a nosotros, ¿no? Ahora, sin embargo, en el deseo de él, y alguien podía decir, pero si Pablo había estado en Corinto, ¿por qué era necesario todo esto? Mire, voy a ir un poco más adelante. En 1 Corintios capítulo 3, verso 6 dice, yo planté, dice, Apolos, ¿qué? Regó. No la regó, no, regó. Sí, porque hay algunos, sí, es que hay algunos que leen la Biblia y hay que leerla con cuidado, sí, no, sí. Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué? Ahora, pero tome en cuenta esto, que Pablo ya había estado en Corinto. Ahora este era el momento de Apolos. En otras palabras, era el momento de venir a reforzar las enseñanzas. Ustedes, por eso es que el Señor dice, id y predicad este evangelio. Y quizás diga, a la misma persona le está hablando. Sí, porque es necesario reafirmar la fe en los demás. Y cada uno de nosotros venimos a reforzar esas enseñanzas para que ellos sean salvos y permanezcan en la fe en Cristo. Por eso es que Él está diciendo, pero el crecimiento no lo va a dar ni Apolo, ni yo porque sembré. El crecimiento viene del Señor. Ahora sí, Apolos estaba completo. Entonces Apolo sí conocía el poder de Dios y qué significa la presencia del Espíritu Santo. En este año necesitamos el Espíritu Santo como nuestro aliado. Ahora ¿qué? Solamente tenemos que estar dispuestos a ir a otro nivel. Ahora yo pregunto, ¿está dispuesto usted? Amén. Quizás usted me diga, no, pastor, es que tengo muchos problemas. No. Yo le diría una cosa. Venga al Señor. Ponga sus problemas en Él. Tome la decisión. Atrévase. ¿Sabe qué? Me alegra tanto a mí
ver que el hermano Carlito domingo a domingo está allí tratando de compartir. Domingo a domingo está tratando de compartir a través de la escuela dominical la enseñanza. Ahora, pero nosotros queremos seguir en idolatría. ¿Sí? Nosotros queremos seguir en idolatría. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. No sé cuántas veces había leído estos versos usted. Y se había puesto a pensar que este hombre, en la posición que estaba, podía decir, a mí nadie me enseña. Pues yo le voy a decir, jóvenes, yo necesito que se sienten a mi lado. Y no porque me sepa toda la Biblia yo, pero al menos lo poquito que yo sé de Biblia, quiero compartirlo para que mañana, cuando llegue la época en la que su pastor ya no puede hablar, vosotros hablaréis del Cristo de poder, de aquel que resucitó, de aquel que sana, de aquel que bendice y del que viene pronto por su iglesia. Póngase en pie.